Había una vez un rey idólatra violento e ignorante. Un día juró que si su ídolo personal le concedía cierta ventaja en la vida, capturaría a las 3 primeras personas que pasarán por su castillo y les obligaría a dedicarse a adorar al ídolo. En efecto, los deseos del rey se cumplieron, e inmediatamente envió soldados al camino principal para que le trajeran a las 3 primeras personas que pudieran encontrar. Estas 3 fueron, casualmente, un erudito, un sayed, descendiente del profeta Mahoma, y una prostituta. Después de echarlos por tierra delante de su ídolo, el desequilibrado rey les informó de su voto, y les ordenó que se postraran delante de la imagen. El erudito dijo: esta situación indudablemente entra dentro de la doctrina de fuerza mayor. Hay numerosos precedentes permitiéndole a cualquiera presentarse a cumplir con la costumbre si es obligado, sin culpabilidad real o moral por implicarse de alguna forma. De modo que hizo una profunda reverencia al ídolo. El sayed, cuando fue su turno, dijo: como persona especialmente protegida, llevando en mis venas la sangre del santo profeta, mis acciones en sí mismas purifican cualquier cosa que haga, y por eso no hay impedimento a mi acción como exige este hombre. Y se postró delante del ídolo. La prostituta dijo: ay de mí, no tengo ni educación intelectual ni prerrogativas especiales, y por eso tengo miedo de que, hagas lo que me hagas, no pueda adorar a este ídolo, ni incluso simularlo. La enfermedad del rey se desvaneció inmediatamente con este comentario. Como si por arte de magia viera el engaño de los 2 adoradores de la imagen. En ese mismo momento hizo decapitar al erudito y al sayed, y liberó a la prostituta. Dios no puede ser reducido a una imagen. Ese es uno de los cimientos de la experiencia sufí. No diré de la filosofía sufí, porque no hay nada parecido a una filosofía sufí. Es una experiencia, no una especulación. Es una visión. La visión sufí dice: Dios no puede ser reducido a una imagen, a una metáfora, a un símbolo o signo, a pesar de que la mente humana ha estado tratando durante siglos de reducir a Dios a algo que el hombre pueda adorar, que pueda manejar, que pueda encarar. Ese ha sido uno de los deseos más viejos de la mente humana. Colocar a Dios en una categoría humana de modo que Dios pueda ser organizado, manipulado, de modo que Dios pueda estar en tus manos. Para la experiencia sufí esto es un sacrilegio, esto es un pecado. El esfuerzo mismo de reducir a Dios a una imagen es falsear la realidad. En primer lugar, ¿por qué queremos reducir a Dios a un ídolo? La misma grandiosidad de la existencia nos desconcierta. La misma inmensidad nos hace sentir que nos estamos cayendo en un abismo. Por miedo el hombre crea un Dios pequeño, pequeño como el hombre. Por miedo el hombre crea a Dios a su propia imagen y luego se siente a gusto. Con la enormidad de la existencia, para sentirte a gusto tendrás que desaparecer. O bien desapareces en el infinito de la existencia o creas a un Dios manejable. Creas un templo en tu casa, reduces a Dios a una imagen. Entonces puedes olvidar la enormidad, la grandiosidad, la inmensidad. Debido al eterno silencio de la existencia, el hombre quiere hacer una canción para cantarla. La canción podría ser de los Vedas o del Corán, no importa. El sonido es consolador, el silencio da miedo. La imagen parece humana, parte del mundo. El Dios sin imágenes es sobrehumano, está más allá de nosotros. A menos que vayamos más allá de nosotros mismos, no podremos encontrar el verdadero Dios. Para evitar ese encuentro, para evitar la trascendencia, creamos un Dios pequeño a nuestro gusto. Comenzamos a tener diálogos con nuestro Dios creado, hecho por el hombre, manufacturado por la mente humana. Adoramos, rezamos, hacemos rituales y somos felices. Es una especie de sueño, no es una entrada a la realidad. Tus templos son barreras para Dios, no puertas. Pretenden ser puertas, pero no lo son. Tus ideales, tus imágenes, tus filosofías, tus continuos esfuerzos para llenar el vacío de la existencia con palabras, filosofías, sistemas, no hacen otra cosa que crear una falsa seguridad a tu alrededor. Dios es inseguridad. Estar con Dios es estar en constante peligro. Ir hacia Dios es ir hacia lo desconocido y lo incognoscible. Asusta, da miedo. Uno empieza a perderse, y sientes la necesidad de aferrarte. No quieres mirar hacia la inmensidad. Entonces esos pequeños dioses creados por ti o por tus sacerdotes, que nacen de tu astucia, de tu destreza y habilidad, son de gran ayuda. Son falsos porque tú los has creado.
El verdadero Dios es el que te ha creado, el Dios falso es el que tú has creado. Esa es una de las intuiciones fundamentales del sufismo. El templo tiene que estar vacío, vacío de todo lo que ha sido hecho por el hombre. La oración tiene que ser en silencio, carente de todo lo que el hombre ha creado con palabras. La oración solo puede ser un diálogo, sin palabras, en silencio, con el infinito. Solo puede ser una desaparición de tu parte. Solo puedes disolverte, fundirte, derretirte. Entonces eres trasplantado, llevado, transportado. Entonces los vientos te llevan más allá del desierto, más allá del erial de la mente. Pero para estar listo se necesita un gran coraje. Y el hombre siempre se contenta con marionetas. Todos tus ídolos son marionetas. Toma conciencia de este hecho. Y el hombre es muy astuto. Puede levantar grandes filosofías alrededor de sus falsedades. Puede defender, discutir, racionalizar. Puede crear tales nubes de lógica que quizá te pierdas en ellas. Así es como se pierde la humanidad. Algunos están perdidos en las nubes del cristianismo, otros en las del islam, otros en las del hinduismo. Pero si profundizas, te darás cuenta de que todas estas personas están especulando, haciendo juegos lógicos, filosofando, dando rodeos y más rodeos. Pero la verdad no se refleja en ellas. La verdad solo se refleja en una consciencia meditativa, no en una especulativa, jamás. En el momento que piensas, has tomado el camino equivocado. La verdad es reflejada solo cuando estás en un estado de no pensamiento, cuando no se mueve nada en tu interior. Cuando no hay ni siquiera un movimiento en el lago interno de tu consciencia, entonces la verdad se refleja en ti, y esa verdad no tiene imagen. La verdad no tiene forma, ni nombre. Todos los nombres son nuestros esfuerzos por comunicamos con el silencio eterno, pero todos esos esfuerzos fracasan. Los sufíes tienen 100 nombres para Dios, no exactamente 100, sino 99. Yo los llamo los 99 nombres de la nada. El verdadero, el número 100, está vacío. Lo que no es dicho, lo que no es provocado, se deja. Se dan 99. ¿Dónde está el número 100? Ese es el auténtico nombre, el que no puede pronunciarse, el que no puede mentarse. Pronunciarlo sería profanarlo. ¿Cómo puede pronunciarse el nombre esencial? Y una vez pronunciado, ¿cómo puede seguir siendo esencial? Lao Tzu dice, no conozco su nombre, nadie lo conoce, por eso le llamaré Tao. Hay que llamarlo de alguna forma, pero ningún nombre es el verdadero. Cuando todos los nombres desaparecen de tu mente y estás ahí solo observando, siendo, sin hacer nada, tienes el primer vislumbre, la primera penetración del infinito en el infinito. Quedas preñado. La primera penetración del cielo en la tierra, y tu semilla se rompe, y empiezas a crecer. Y ese crecimiento es una especie de suceder. No haces nada, simplemente lo permites. Eso es lo primero que tienes que recordar. Pero incluso los musulmanes, que han estado en contra de cualquier tipo de adoración a ídolos, han levantado sus propios ídolos. Parece que la mente humana no puede evitar la tentación. Ahora Kaaba y la piedra negra se han convertido en el ídolo. Ahora la gente va a la Kaaba para Hajj, en peregrinación. La gente pobre reúne dinero durante toda su vida para ir una sola vez a besar la piedra negra. ¿Pero qué es esto? Es lo mismo. He oído. Un buscador sufí que más tarde se convirtió en un gran maestro, Bayazid de Bistam, estaba yendo a un Hajj, en peregrinación. Se encontró a un maestro por casualidad. Por casualidad por su parte, pero no fue una casualidad por parte del maestro. Este había estado esperando a Bayazid, quien no era consciente de ello. Había pasado la noche al lado del maestro, que permaneció sentado debajo de un árbol. Al amanecer hacía fresco. Era un hermoso día, los pájaros estaban cantando, los peregrinos habían empezado a moverse y Bayazid también se estaba arreglando. El maestro le pidió que se acercara y le dijo, mírame a los ojos, y él le obedeció. Algo inmenso se abrió, fue transportado a otra dimensión diferente. Cuando regresó el maestro se estaba riendo, y le dijo, ahora puedes hacer tu peregrinación a mi alrededor y volver a casa. Te has convertido en Kaaba. No hay otra Kaaba. Olvídalo todo sobre esa piedra negra. Y Bayazid lo entendió.
Fue alrededor del maestro igual que la gente da vueltas alrededor de la piedra Kaaba, le besó los pies al maestro y regresó a casa. Y cuando la gente se reunió a su alrededor, sus paisanos, y le preguntaron, ¿has estado en la Kaaba? Él dijo, sí, en la auténtica Kaaba. He visto la inmensidad, he visto lo indefinido. Y una vez vista, nunca se olvida. Entra en tu existencia. Deja de ser una memoria en la cabeza. Cada célula de tu cuerpo resuena con ella, cada parte de tu cuerpo baila afinada con ella. Los sufíes no se parecen demasiado a los musulmanes. Es imposible. Las personas auténticamente religiosas nunca son queridas por la gente que ha creado una falsa religión de consolación para ellos mismos. ¿Cómo puede gustarte una persona que llama a tu juguete, juguete? Destruye tu alegría. No puedes perdonar a una persona que llama al pan, pan, y al vino, vino. Es imposible perdonarle, porque tú estabas imaginando, estabas creando alucinaciones, y llega un hombre y dice simplemente que eres un tonto, que el ídolo que estás adorando no es más que una piedra, que las escrituras que estás leyendo no son sino basura. Quémalas y tira el ídolo. Líbrate de todo equipaje innecesario y entra en el silencio. Solo a través del silencio llegarás a conocer aquello que es. Solo a través del estado de no mente entrarás en el auténtico templo. El auténtico templo no está afuera, eres tú. Si puedes entrar en tu propio ser estarás penetrando en la misma existencia. No hace falta ir a ningún sitio, no hace falta dar ni un solo paso, y no necesitas crear un Dios, porque todo lo que crees será falso. He escuchado. Había una vez un niño tumbado delante del fuego garrapateando en una hoja de papel. Su padre se le acercó y le preguntó, ¿qué estás dibujando, hijo? Adiós, dijo el niño. Basándose en su mayor conocimiento, el padre le dijo al pequeño, pero nadie ha visto nunca a Dios, hijo. Nadie en todo el mundo sabe qué aspecto tiene. El niño respondió, bien, todavía no he terminado. Y esto no ocurre solo con los niños, también sucede con los grandes filósofos. Todos piensan que una vez que hayan dibujado, pintado, descrito, todo el mundo lo entenderá. Millones de filósofos han existido y desaparecido, y la ignorancia sobre Dios sigue siendo la misma. De hecho, no hay manera de conocer a Dios, de modo que llamarlo ignorancia no es correcto. Déjame que te lo explique. Tú puedes llamar conocimiento a algo. Si es posible el conocimiento, entonces no puedes llamar ignorancia al estado anterior. La ignorancia solo es ignorancia si la comparas con el conocimiento. Los sufíes no llaman al estado del hombre ignorancia, lo llaman inocencia. Esta es destruida por el conocimiento. Tú no te conviertes en un conocedor, tu inocencia es simplemente destruida. Esto resulta ser una pérdida, no una ganancia, porque Dios puede ser sentido a través de la inocencia, nunca a través del conocimiento. No creas que eres ignorante. Eres simplemente inocente. Y Dios no puede ser reducido a conocimiento. Dios no es solo lo desconocido, Él es realmente incognoscible. Lo desconocido será conocido antes o después, es solo cuestión de tiempo. Algo se desconocía ayer, hoy ya es conocido. Algo es hoy desconocido, mañana será conocido. Es solo una cuestión de tiempo. Entre lo conocido y lo desconocido la distancia es el tiempo. Pero Dios no es desconocido, Él es incognoscible, intrínsecamente incognoscible. Dios es un misterio. No puedes desmitificar la existencia. De hecho, cuanto más sabes, más puedes sentir que es imposible saber. Cuanto más sabes, menos sabes. Y cuando realmente llegas a saber, todo el conocimiento desaparece. Te vuelves nuevamente ignorante e inocente, como un niño. El camello está completamente lleno de conocimiento, por eso se le llama el camello, porque acumula, asimila. El león se deshace del conocimiento, pero se vuelve anticonocimiento, se queda enganchado en lo opuesto. El niño está libre de ambas polaridades. Conocimiento, anticonocimiento, filosofía y antifilosofía. Está libre de ambas dualidades. Es simplemente inocente. No sabe nada del conocimiento y ni de la ignorancia. Él simplemente es. La etapa del niño es el estado de conciencia sufí. El conocimiento es casi un engaño, no solo para otros sino para ti mismo, porque sigues repitiendo lo prestado.
Un marinero que había estado en el extranjero durante algunos años regresó a casa de permiso, y como tenía algo de tiempo mientras esperaba su tren, entró en un local cercano donde estaba actuando un prestidigitador. El marinero tenía un loro, y como no podía quedarse mucho tiempo, se sentó cerca de la puerta, para poder salir justo antes de que llegara su tren. El marino encontró al prestidigitador muy entretenido y de vez en cuando apuntaba. ¡Qué truco tan bueno! Me pregunto qué hará después de esto. En ese momento al marino le entraron ganas de fumar, por eso encendió un cigarrillo y arrojó la cerilla afuera por la puerta abierta. Ahora bien, en el exterior del local había, casualmente, una fuga de gas, y se produjo una tremenda explosión. El local quedó destruido. Unos minutos más tarde, un loro muy sucio apuntó desde su percha en la torre de una iglesia a 2 kilómetros de allí. ¡Qué truco tan bueno! Me pregunto qué hará después de esto. La persona erudita es como un loro. Está repitiendo algo que no entiende. Está repitiendo algo porque lo ha oído repetir. Lo repite sin que para ella tenga ningún significado. Cuando el Buda habla tiene un significado, cuando un estudioso budista repite las mismas palabras lo hace como un loro. Cuando Mahoma cantó el Corán tenía un gran significado. No estaba en las palabras, estaba en el mismo Mahoma. Era impartido en esos momentos por el ser de Mahoma. Esas palabras son ordinarias, cualquiera puede aprenderlas, todo el mundo las conoce. Mahoma no era una persona demasiado instruida. De hecho, no era nada instruida, era una persona sin educación, una persona inocente. No tenía idea de ningún conocimiento. Era tan inmensamente humilde en su inocencia que cuando por primera vez, meditando en la montaña, le sucedió la no-mente, cuando floreció el Satori, cuando se abrió a la existencia, cuando este mundo desapareció y el otro comenzó a tomar realidad en su ser, se asustó mucho. Escuchó en algún profundo lugar de su ser: recita. Recita. Recita el nombre de Alá. La palabra Corán viene de la palabra recita. Corán quiere decir recita. Esta fue la primera vez que Mahoma escuchó desde su centro más interno: recita. Recita. Recita la gloria de Dios. Estaba entrando en un universo glorioso, en el esplendor de la vida y el ser. Todo su corazón estaba bailando. Pero él sabía que era un hombre sin educación. Dijo: pero no tengo ninguna educación. No conozco el idioma. ¿Cómo puedo recitar? ¿Cómo puedo leer? ¿Cómo puedo decir algo que sea importante? Soy una persona ignorante. Pero la voz seguía: recita. Y Mahoma se asustó mucho, tuvo mucha fiebre. Regresó a su casa y le dijo a su mujer que tenía mucha fiebre. Su esposa le dijo: pero antes de irte estabas perfectamente bien. ¿Qué ha ocurrido? Veo algo muy misterioso a tu alrededor. No eres el mismo. Tus ojos tienen una profundidad que no tenían antes, y hay tal pasión en tu rostro, tal fuego. Estás encendido con algo. ¿Qué ha sucedido? Dímelo. Esto no es una fiebre corriente. ¿Has dado con alguna verdad? Mahoma confesó. Dijo: sí, me ha sucedido algo. Y a continuación dijo algo muy hermoso: o me he vuelto loco o me he convertido en un poeta. O bien me he vuelto loco o me he convertido en un poeta. Loco y poeta son en realidad sinónimos. A menos que seas un loco no podrás ser un poeta, a menos que tengas la capacidad de ser un poeta tampoco puedes ser un loco. Le dijo: pero no me preguntes más, porque me va a costar un tiempo recapitular lo que me ha sucedido. Me ha sucedido lo inmenso. No lo puedo contener, no lo puedo entender. ¿Y por qué me ha sucedido a mí? No soy un estudioso, no soy un asceta. No he sido nunca una persona conocedora. Nunca he sido educado, no he ido nunca a una escuela o colegio. Soy una persona simple, lo que llaman un ignorante. ¿Por qué me ha tenido que suceder a mí? Pero siempre les ha sucedido a aquellos que eran inocentes, o a aquellos que eran humildes. Nunca les ha sucedido a los eruditos. Déjame repetirlo. Se sabe que los pecadores han conocido a Dios, pero no lo han conocido los pandits, los instruidos, los teólogos. Luego el pecado más grande es el pecado del conocimiento. ¿Y en qué consiste este pecado llamado conocimiento? Consiste en reducir a Dios a una metáfora, a un signo, a un símbolo, a un ídolo.
El ídolo puede ser de piedra, de madera, de palabras, eso no importa, pero si crees que Dios puede ser representado por cualquier cosa, entonces estás creando un ídolo. Dios es todo. Y no hay forma de representar el todo, porque no hay nada excepto esto. Yo te digo, yo soy Dios, tú eres Dios, los árboles son Dios, las rocas son Dios. Solo Dios es. Ser y divinidad no son dos fenómenos, sino solo maneras de referirse a una misma cosa. De hecho, decir Dios es repetitivo, porque Dios significa ser. La mesa es, la casa es, el árbol es, el hombre es, pero decir Dios es no es correcto. Porque un día el árbol es, al día siguiente se ha ido. Su ser es temporal. Hasta las montañas desaparecerán, pero Dios siempre es. Dios no puede no ser. Por eso Dios es ser, Dios es pura existencia. Esta totalidad no puede ser representada por nada, excepto el todo. El todo es la única metáfora para el todo es el único signo para el todo. El todo es la única imagen del todo, no hay otra forma de crear otra imagen. Todas las imágenes serán falsas porque serán pequeñas, serán inadecuadas. Dirán algo pero no lo dirán todo. Y siempre que la verdad es parcial, es más peligrosa que la mentira. Los que han conocido siempre han permanecido en silencio a la hora de definir a Dios. Dicen otras 10.000 cosas distintas, te inspiran para el viaje, te provocan, te seducen para el viaje, crean en ti una gran sed y un gran anhelo de la verdad, pero nunca definen qué es la verdad. Hay que probarla, hay que verla para conocerla, hay que vivirla. La religión no puede ser algo separado de la vida. Esta puede ser religiosa o irreligiosa, pero no puedes tener una religión separada de la vida. No puedes decir, durante una hora cada día me vuelvo religioso. Voy al templo o a la mezquita y rezo, o todos los domingos voy a la iglesia y rezo. La religión no puede ser una religión de los domingos. O bien toda tu vida completa, está empapada de un tipo de religiosidad, o ese aroma te rodea constantemente, día a día. El hombre religioso tiene una cualidad diferente del no religioso hasta cuando duerme. Si entras en la habitación donde está durmiendo profundamente una persona religiosa, percibirás un tipo de vibración muy diferente. Incluso durante el sueño es religioso, porque también entonces está relajado en Dios. De hecho, una persona religiosa no se relaja durmiendo, se relaja en Dios. Cuando se mueve en Dios, cuando se sienta en Dios, cuando duerme en Dios. Come Dios, bebe Dios, mira a Dios. Si todo es Dios, entonces todo tiene que ser divino. Los sufíes insisten en que Dios no debe ser representado por nada. No debería haber ídolos, ni imágenes, porque unos y otros han creado en el mundo falsas religiones. Esta historia. Había una vez un rey idólatra violento e ignorante. Un día juró que si su ídolo personal le concedía cierta ventaja en la vida, capturaría a las 3 primeras personas que pasarán por su castillo y les obligaría a dedicarse a adorar al ídolo. Ahora bien, es muy raro encontrar a un rey que no sea violento, que no sea ignorante, que no sea idólatra. Si una persona es no violenta, no será un rey, no podrá serlo. Incluso si se encuentra que ha nacido accidentalmente como el hijo de un rey, renunciará. El Buda renunció, Mahavira también. Solo un hombre violento puede ser rey. De hecho, solo un hombre violento está interesado en el poder político. Todo poder es violencia, y recuerda. Incluso si estás interesado en el poder espiritual, eres violento. Cualquier interés en el poder es violento. Poder significa poder sobre los demás de una manera u otra. Puede ser político, financiero, religioso o espiritual. Mucha gente, en nombre de la religión, está ocultando sus intereses políticos internos. Está buscando el poder de la Kundalini o el poder de levitar. Deseos ridículos y estúpidos que no transforman tu vida. Aunque algún día puedas llegar a volar por el cielo, nada se transformará. Hay muchos pájaros que ya están volando, y no son santos y no son espirituales. Tal vez llegues a vivir en lo profundo del océano, igual que un pez, pero no por ello te volverás espiritual. Hay muchos seres que ya están viviendo allí como peces, y no son espirituales. Aunque tu columna vibre con mucha energía, no por ello te transformarás en una persona espiritual.
La espiritualidad no tiene nada que ver con el poder. Incluso aunque consigas poderes mágicos, poderes milagrosos, y puedas hacer de mago, no serás por ello espiritual. Eso es una completa tontería. Esa es la indicación absoluta de que hay una mente estúpida detrás. Siempre que ves a un hombre tratando de hacer milagros, entérate bien, es un político. No puede ser una persona religiosa. Y no estoy diciendo que los milagros no sucedan alrededor de la persona religiosa. Suceden, pero no son realizados. Ocurren espontáneamente. La persona religiosa no está interesada en hacerlos, no es un hombre espectáculo, no pretende impresionar a los demás. Mira, puede crear cenizas sagradas, mira, puede producir relojes suizos con sus poderes milagrosos. Esta persona está en viaje político, en un viaje del ego, y aquellos que se interesan en él también tienen intereses políticos. Ellos también quieren conseguir poder. Permanecerán alrededor de una persona así. Miles de hombres y mujeres lo hacen porque esperan aprender el truco algún día, conseguirán CDs y también harán milagros. Los milagros suceden alrededor de la persona religiosa. No son visibles, están en relación con la transformación de las energías. Pero no son hechos conscientemente, nunca son hechos de forma consciente. Siempre que una persona está haciendo algo es un mago, un político. Cuando algo sucede espontáneamente cerca de una persona, en el espacio que se crea a su alrededor, en el vacío que se crea a su alrededor. Hablamos de milagros. La gente es transformada, la gente es transportada a nuevos reinos del ser. Eso es otro asunto. Pero toda la búsqueda política, toda ansia de poder, es fea y violenta. Había una vez un rey idólatra violento e ignorante. Un día juró que si su ídolo personal le concedía cierta ventaja en la vida. Recuerda, siempre que vas a adorar a un ídolo no estás interesado en Dios, estás buscando alguna ventaja en la vida. Todas tus oraciones son mundanas. Estás pidiendo algo. La oración real nunca pide nada. La auténtica oración nunca reclama nada. Al contrario, vierte todo en Dios, no pide nada. El auténtico devoto es aquel que va y grita desde su corazón y le dice a Dios: acéptame. No me lo merezco, pero a pesar de todo acéptame. Llévame de mí mismo. Disuélveme, destrúyeme, aniquílame. Él no va a pedir algo. Dame dinero o dame poder, o dame esto y lo otro. La persona auténticamente religiosa va a dar, no a conseguir. Esto va a decidir la calidad de tu oración. Si en tu plegaria en algún lugar, aparente o escondido, está el deseo de conseguir algo, entonces no es una oración religiosa. Y por este tipo de plegarias, el hombre tuvo que crear dioses falsos. Una mente falsa crea dioses falsos. Una mente falsa necesita dioses falsos. Ahora este rey, un día juró que si su ídolo personal le concedía cierta ventaja en la vida. Recuerda, Dios es impersonal. Los ídolos son personales. El hindú tiene el suyo, el cristiano tiene el suyo, el budista tiene el suyo. Y no solo eso, sino que cada persona mundana tiene una cierta idea de Dios y un ídolo de Dios que quiere poseer totalmente. La mente mundana es posesiva. Escuché que una monja budista solía llevar con ella un pequeño Buda de oro, un ídolo personal del Buda, porque tenía una gran aversión a adorar Budas públicos. En un templo un Buda es público, todo el mundo lo venera, miles de personas le rezan. La mujer quería tener su propio Buda. Era un Buda pequeño pero era el suyo, y ella solo adoraría a su Buda. Una vez se quedó en un templo que tenía 10.000 estatuas del Buda, estaba lleno de Budas. Y había algunos colosales. Toda la montaña estaba esculpida con Budas, pero ella seguía adorando al suyo. Entonces se le ocurrió una idea. Ella solía quemar incienso, pero tú no puedes poseer el incienso. Una vez que quemas el incienso, la fragancia se esparce. Y la monja pensó que podría ir a otros Budas, todo el lugar estaba lleno de Budas, atestado, de modo que fabricó una pequeña pipa, quizás un bambú hueco, la sujetó a la nariz de su Buda personal y luego quemó el incienso ahí, para que el humo fuera a través del tubo a la nariz de su Buda. Y no te rías. Esto es lo que está sucediendo en todo el mundo. Esto es la estupidez humana. Es muy común, es casi universal. Estaba muy contenta por haber encontrado la manera de que ningún otro Buda compartiera su adoración, su plegaria.
Por la mañana se despertó y comenzó a rezar a su pequeña estatua, pero cuando le quitó el tubo se echó a llorar porque la cara del Buda se había ennegrecido. El maestro de ese templo, un maestro zen que había estado observando toda la estupidez, se rió ruidosamente. Le dijo: fíjate. No solo tú te has sumido en la miseria, sino que has arrastrado a tu Buda contigo. Has destruido a tu Buda. En el momento en que posees, destruyes. La posesión es destructiva. Dios no puede ser personal. De hecho, para conocerle, tendrás que desaparecer como persona. Y haces justo lo contrario. Reduces a Dios, lo impersonal, a una persona. En vez de disolverte y convertirte en impersonal, reduces a tu Dios a tu estatus. Estas son las dos formas. Una es volverte como Dios, impersonal. Entonces hay un encuentro. La otra es reducir a Dios a una persona, hacer un ídolo de él, darle una cara, una forma, un nombre. Entonces él es como tú, y hay la posibilidad de tener un diálogo. Tu personalidad es falsa. No eres realmente una persona. Tu identidad como persona es solo una ilusión. Cuanto más profundo entres en tu interior, más encontrarás lo universal. Tú eres todo el universo, igual que cada ola es todo el océano. Si te metes profundamente en la ola te encontrarás con el océano, no con la ola. Es exactamente el mismo caso con cada persona. Una persona es solo una ola. Dios te está modelando a ti de una forma, me está modelando a mí de otra forma, está modelando incluso de otro modo en otras formas. Todas las formas son suyas. Ve detrás de la forma, ve más profundo, descorre la cortina y encontrarás una existencia impersonal. La manera correcta de dialogar con Dios es abandonar tu personalidad. La manera equivocada es no solo no abandonar tu personalidad, sino crear una personalidad alrededor de Dios. Esto es adorar un ídolo. Haz de Dios un Rama, un Krishna, un Cristo, un Buda, después relaciónate con Rama, con Krishna, con Cristo. Lo que ocurre en el nombre de Dios no tiene nada que ver con Dios, y lo que ocurre en el nombre de la religión no tiene nada que ver con la religión. Solo hay una religión, y es el arte de desaparecer como persona para que puedas comulgar, hacerte uno con la fuerza impersonal, la energía impersonal, la existencia impersonal. Un día juró que si su ídolo personal le concedía cierta ventaja en la vida, capturaría a las 3 primeras personas que pasarán por su castillo y les obligaría a dedicarse a adorar al ídolo. Ahora esto también es algo que hay que entender. Él está pidiendo una ventaja, si se cumple atrapará a 3 personas, 3 inocentes que no tienen nada que ver con el acuerdo, que no tienen parte alguna en él, y las obligará a adorar. Esto se ha hecho siempre, de muchas maneras. Estas historias sufíes son indicativas de muchas cosas. Por ejemplo, en la India y también en otros países, se han sacrificado millones de animales a Dios. Ahora bien, ¿qué tienen que ver esos animales con Dios? Porque tu deseo se ha cumplido, sacrificas al animal. El animal no ha deseado, no ha rezado, no ha dicho nada. No tiene nada que ver con ello. Si quieres sacrificarte, sacrifícate tú. El Buda se encontró con una ceremonia que se estaba celebrando, y en la que se había reunido una gran muchedumbre. Él preguntó: ¿qué está sucediendo? Y le dijeron que el hombre que estaba adorando había pedido algo. Su deseo se había cumplido y ahora estaba sacrificando un toro, estaba matando un toro. Era una ceremonia religiosa. El Buda dijo: ¿pero qué tiene que ver el toro? Si este hombre siente que Dios le ha concedido algo, que le ha sido favorable, se debería sacrificar él. Se adentró entonces en la muchedumbre y le preguntó al hombre: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás siendo violento con este pobre toro? No ha hecho nada. El hombre era un brahmán, un erudito, un conocedor de las escrituras, y citándolas, dijo: tú no sabes. No estoy siendo violento con este animal. Las escrituras dicen, los Vedas dicen, que si un animal es crucificado, matado, asesinado, si se acaba con él en una ceremonia religiosa, el espíritu del animal va directamente al cielo. No estoy siendo violento con él, irá al cielo. ¿Por qué no matas a tu padre o a tu madre o te matas tú mismo? Dijo entonces el Buda. ¿Por qué estás perdiendo la oportunidad de ir al cielo? Este toro podría no querer ir al cielo. Si esto es cierto, entonces mata a tu padre o a tu madre, o mátate tú. Sí, es mejor que te mates tú. El brahmán escuchó al Buda.
Su presencia se lo aclaró. Dejó allí mismo su arma, renunció a toda esa ceremonia religiosa y le pidió al Buda: ahora dime tú cómo ser religioso, porque he estado haciendo todas estas cosas durante toda mi vida. Me has conmocionado, pero también me tienes que despertar. Si buscas, alrededor del globo han existido miles de religiones con esta estúpida idea. Dios te ha favorecido. Ahora tú estás favoreciéndole a él encontrando a 3 personas inocentes para adorar tu ídolo. En efecto, los deseos del rey se cumplieron. Todos los deseos que se cumplen son solo coincidencias. Si sigues pidiendo a Dios, algunos deseos se cumplirán, Dios no tiene nada que ver con que se cumplan, otros no se cumplirán. Cuando un deseo no se cumple, el devoto piensa: no he estado orando correctamente. No he llevado a cabo los rituales como debía. No he seguido bien las escrituras. Mi ceremonia no fue como debía haber sido. No recité los mantras adecuadamente. Debo haber hecho algo mal. Eso sí, el deseo no se ha cumplido. Si se ha cumplido, entonces, Dios me ha sido muy favorable. Ahora tengo que dar algo como regalo para mostrar mi gratitud. Dios no tiene nada que ver con tus deseos. De hecho, solo experimentas a Dios cuando ya no tienes más deseos. Únicamente una consciencia carente de deseos llega a conocer qué es Dios, y se vuelve divina. Todos los deseos son mundanos, tanto si se cumplen como si no. Es tu juego. Así es como está sucediendo en todo el mundo. Vas a un santo y tu deseo se cumple. Entonces vas de nuevo. Si no se cumple, vas a algún otro santo. Algún día, en algún lugar, se producirá la coincidencia y tu deseo se cumplirá. Entonces el santo se convertirá en tu Dios, porque tu deseo se cumplió allí. Pruébalo. Es solo un juego. Si tiras una moneda, hay un 50% de posibilidades de que caiga de este lado y otro 50% de que caiga del otro. Y si tiras la moneda millones de veces, entonces se acercará cada vez más al 50%, pero es solo una coincidencia. La gente es explotada en profundidad. Sé consciente de esto. En efecto, los deseos del rey se cumplieron, e inmediatamente envió soldados al camino principal para que le trajeran a las 3 primeras personas que pudieran encontrar. Estas 3 fueron, casualmente, un erudito, un sayed, descendiente del profeta Mahoma, y una prostituta. 3 personas, y los sufíes tienen mucho que decir de estos 3 tipos. El primero es el tipo estudioso, el pandit, hombre de conocimiento. El segundo es el tipo virtuoso, el pío. El tercero es el pecador, la prostituta. Intenta entender la historia profundamente porque contiene un gran mensaje. Después de echarlos por tierra delante de su ídolo, el desequilibrado rey les informó de su voto, y les ordenó que se postraran delante de la imagen. El erudito se dijo: esta situación indudablemente entra dentro de la doctrina de fuerza mayor. Hay numerosos precedentes permitiéndole a cualquiera presentarse a cumplir con la costumbre si es obligado, sin culpabilidad real o moral por implicarse de alguna forma. De modo que hizo una profunda reverencia al ídolo. Así es como el hombre de conocimiento reacciona, responde a la realidad. Siempre puede encontrar maneras de hacer lo que quiere. Es lo suficientemente listo. Siempre puede utilizar la jerga y encontrar una evasiva. Es el estilo del experto en leyes. Si quiere hacer algo que está mal, siempre encuentra la forma. Si quiere hacer algo correcto, hallará también la manera. Nunca está en lo equivocado, siempre se las arregla, tiene un gran cuerpo de conocimiento para apoyarse. Discute, y sus razones solo son un juego de palabras. Puedes encontrar razones a favor y en contra para lo que estés buscando. La discusión no está comprometida con nada. La discusión no está comprometida con la verdad, la discusión es solo sofistería. En la antigua Grecia existía una gran escuela, los sofistas. Toda su enseñanza consistía en que no hay nada que sea verdad o mentira. Si eres listo, eres capaz de probar que cualquier cosa es verdad, y también puedes probar que cualquier cosa es mentira. Todo depende de lo listo que seas, porque no hay verdad, no hay mentira. Solían enseñar sofistería, solían enseñar cómo discutir. El argumentar lo era todo. Este tipo de argumentación sofística ha existido en todos los países del mundo.
todavía existe, y es un juego en el que te puedes perder y olvidar lo que estabas buscando. La argumentación sofística es una manera de defender tu ego. Pero este hombre se está enfrentando a un problema. Este hombre debía de ser musulmán. La historia proviene de un país musulmán. Su religión no le permite adorar a un ídolo. Y ahora este rey loco le obliga, y sabe que si no adora lo matarán. Tiene que encontrar una forma. El erudito se dijo, esta situación indudablemente entra dentro de la doctrina de fuerza mayor. Ahora encuentra una doctrina para ello, una explicación, un apoyo de las escrituras. Hay numerosos precedentes permitiéndole a cualquiera presentarse a cumplir con la costumbre si es obligado, sin culpabilidad real o moral por implicarse de alguna forma. Si este rey loco quiere que me postre ante su ídolo, puedo postrarme sin realmente postrarme ante él. Puedo fingir. Puedo engañarle. Tengo que salvar mi vida. Pero en lugar de ver el hecho, estoy más interesado en mi vida que en la religión. Estoy más interesado en salvarme que en buscar a Dios. Estoy más interesado en protegerme a mí mismo por miedo, en lugar de ver esto exactamente como es, se justifica con su jerga. Y siempre puedes encontrar formas, y seguir jugando el juego de las palabras durante millones de vidas. Es algo que no tiene fin. Esto es lo que está sucediendo también en la vida actual. Nunca ves la realidad, la ocultas. Tienes miedo y dices otra cosa. Justo la otra noche alguien estuvo aquí. Sannyas provoca miedo, un gran miedo, pero nadie lo acepta. No dicen, tengo miedo, por eso no quiero tomar sannyas. Dicen, ¿pero qué sentido tiene vestir de naranja? ¿Qué sentido tiene cambiarse el nombre? ¿Podemos seguir con nuestra ropa de siempre? ¿Podemos seguir siendo sannyasin sin declararlo al mundo? Y lo auténtico es lo que sientes, está en el interior, dicen. ¿Por qué tiene que mostrarse de forma externa? Y todas las cosas que dicen parecen hermosas, pero no son verdad. En el fondo simplemente tienen miedo del que dirán, de que los demás les consideren tontos o locos. La gente viene a mí y me dice, aquí no hay problema, pero sí los tendremos cuando vayamos a Occidente. Pero muy raramente viene una persona que dice exactamente qué está pasando, auténticamente como es. Él encuentra medios y maneras. Hay gente que ha tomado sannyas, gente astuta. Regresan a sus países y no dicen a nadie que son sannyasins. Ocultan el naranja, sus malas, y continúan como eran. Y siempre que se encuentran con un sannyasin y les pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Has abandonado sannyas? Ellos dicen, no, pero hemos escuchado una voz interna. El maestro nos ha dicho, os dejo libres. En vez de ser sinceros continúan con su juego, dicen que les he hecho libres. Cuando regresan a la India visten de nuevo el naranja. Entonces quizás les tenga que decir, mientras estáis en la India, no seáis libres. Escuchan la voz interna. Recuerda, es bueno ser auténtico, es bueno no ser un hipócrita, te ayuda a crecer. Todas las falsedades que continúas defendiendo son venenosas, destruirán tu ser interno. Y los argumentos pueden ser muy lógicos, muy convincentes, pero si no son auténticos, son todos basura. Lo auténtico no es la validez del argumento como tal, sino la verdad. En ese momento este hombre de la historia podía haber dicho sencillamente la verdad. Tengo miedo de morir, por eso lo haré. Y eso hubiera sido un gran acto religioso. Ver la verdad le hubiera ayudado. O quizás, viendo la verdad de que él es un cobarde, podría haber resistido, y hubiera dicho, está bien, mátame pero no me voy a postrar. O bien se hubiera postrado por miedo, pero entonces se hubiera vuelto más humilde, sabiendo que, soy un cobarde, o quizás, viendo el miedo, se podría haber levantado y haber dicho, está bien, no voy a ser un cobarde. Mátame, pero no voy a hacer algo que no me atrae. Esta vez argumentando y dando vueltas se ha salvado. ¿Pero salvado de qué? Salvado de la verdad, salvado de Dios. Ha sido astuto. Una mente astuta es una mente suicida. El Sayer, cuando fue su turno, dijo, como persona especialmente protegida, llevando en mis venas la sangre del santo profeta, mis acciones en sí mismas purifican cualquier cosa que haga, y por eso no hay impedimento a mi acción como exige este hombre. Y se postró delante del ídolo.
Ahora el denominado virtuoso. El hombre que piensa que está protegido, que es especial, que es uno de los escogidos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sangre de Mahoma? La sangre es solo sangre. Ser de la misma estirpe que el profeta no supone una diferencia. Podrías tener la sangre del Buda en ti y ser el hombre más estúpido de la tierra. Muchos deben de tener la sangre del Buda, sabiéndolo o sin saberlo. Muchos deben de tener la sangre de Krishna, muchos deben de tener la sangre de Moisés. ¿Pero qué tiene esto que ver? Tu sangre no es una diferencia, tu herencia no es una diferencia, tu tradición no es una diferencia. A menos que tu conciencia aparezca, no hay ninguna diferencia. Pero este hombre se protege con la idea de que, soy especial, estoy especialmente protegido, soy un descendiente del santo profeta, Mahoma. Dios debe protegerme. Y todo lo que hago es puro porque lo hago yo. Es incluso más astuto que el estudioso. Este aún tiene algunas dudas, pero el virtuoso no puede tener ninguna. Su engaño es total. Recuerda, nadie te está protegiendo, ni Cristo, ni Mahoma, ni Krishna. Nadie puede protegerte excepto tú mismo. No traspases tu responsabilidad a otro, que es algo que las personas hacen a menudo. Un misionero cristiano vino a verme y me dijo, Jesús nació para liberarnos a todos del pecado. Yo le pregunté, ¿has sido tú liberado del pecado, porque Jesús ha estado aquí? ¿Cuánta gente ha sido liberada? Y continúas diciendo que Jesús fue nuestra salvación, como si la salvación ya hubiera sucedido y todos estuvieran liberados. ¿Quién está liberado? ¿Cómo puede liberarte Jesús? Esto parece muy ilógico. Creas una esclavitud y Jesús viene a liberarte. ¿Por qué debería hacerlo? No es su responsabilidad. Y si tú tienes una propensión a permanecer en esclavitud, ¿cómo puede Él liberarte? Sucedió. Un hombre le preguntó a Sri Aurobindo, eres tan indiferente y frío a algunas cosas que a veces pienso que si estuvieras sentado a la orilla de un río y alguien se estuviera ahogando, tú no lo salvarías. No, no lo salvaría, a menos que me lo pidiera, dijo Aurobindo. Pero eso parece una reacción muy dura, nada compasiva, dijo el hombre. Le puedo salvar, contestó Sri Aurobindo, pero él mismo de nuevo se ahogará. Si es propenso a ahogarse, encontrará otro río, encontrará otra orilla, encontrará otro momento y lo volverá a repetir. Le puedo salvar pero volverá a estar en peligro de ahogarse, de modo que ¿qué sentido tiene? A menos que lo pida no le puedo salvar. En el camino espiritual, pedir es ser salvado. Si lo pides, estás salvado. No es que Jesús te salve. Recuerda estas hermosas palabras de Jesús. Pedid y se os dará. Llamad y las puertas se os abrirán. Esas puertas en realidad están abiertas, están esperando a que llames. De hecho, Dios ya te lo ha dado, pero como no lo has pedido todavía no has reconocido el regalo. El regalo ya ha sido entregado. Ya lo tienes, pero como no lo has pedido no lo puedes reconocer. En el momento en que lo pidas lo reconocerás. Nadie puede salvar a nadie, y es bueno que sea así. De otra forma incluso tu liberación sería de algún modo obligada. Sería como si te hubieran obligado a entrar en el cielo. Dos personas siguiéndote con las espadas desnudas, obligándote a entrar en el cielo. ¿Qué tipo de cielo sería? Sería un infierno. El infierno es cuando te obligan a hacer algo, no importa lo que sea. El cielo es cuando pides algo y creces en ello. Sea lo que sea, es salvación. Ser únicamente un descendiente de Mahoma no cambia nada, no hay ninguna diferencia. No te salvas solo por haber nacido cristiano. Solo por nacer en esta tierra, en la India, no estás salvado. Los indios tienen la idea de que esta tierra es sagrada. Con solo nacer en la India ya estás salvado. Tienen la idea de que si mueres en Varanasi irás directamente al cielo, solo por morir en Varanasi. Kabir vivió toda su vida en Varanasi, y cuando estaba en su lecho de muerte de repente saltó de la cama y les dijo a sus discípulos: tenemos que salir de Varanasi. Los discípulos dijeron: ¿pero por qué? Estás tan enfermo, estás en tu lecho de muerte, y los médicos han dicho que solo vivirás unas horas, que no puedes vivir ni un día más. Hay que hacer uso de este día, dijo él. Deprisa, corramos tan lejos de Varanasi como podamos. Pero le dijeron: ¿a dónde? ¿Y por qué? La gente viene a Varanasi a morir.
La gente va a vivir a Varanasi en su edad anciana, solo para morir allí, porque es el lugar más sagrado de la tierra, la ciudad de Shiva, la ciudad más antigua, la más santa de todas. ¿Mueres allí? Eso es suficiente, tus pecados dejan de tenerse en cuenta. Morir en Varanasi es una purificación. Estás salvado, vas inmediatamente al cielo, directo. Kabir dijo. Iré a Magar, una pequeña aldea cerca de Kashi. Y le dijeron. De todos los lugares, Magar. Existe una tradición que dice que si mueres en Magar renacerás en forma de burro. De todos los lugares, Magar. ¿Te has vuelto loco? Debes de estar loco. Te estás muriendo, has perdido todo el juicio. Trataron de mantenerle en Kashi pero no les escuchó y se fue a Magar y murió allí. Antes de morir, cuando le preguntaron, ¿por qué Magar? Dijo, si muero en Magar y voy al cielo será algo de mucho mérito. Pero si muero en Varanasi y voy al cielo no tiene gracia. Entonces el cielo no tiene gracia. Se dice que las personas que mueren en Magar renacen como burros, así que si muero allí y voy al cielo, será un premio realmente merecido, mío. Dependo solo de mí mismo. Y al morir, les dijo a sus discípulos, depender de vosotros mismos. No penséis que solo porque seguís a Kabir iréis al cielo. El cielo no es tan barato. El Sayed, cuando fue su turno, dijo, como persona especialmente protegida, llevando en mis venas la sangre del santo profeta, mis acciones en sí mismas purifican cualquier cosa que haga, y por eso no hay impedimento a mi acción como exige este hombre. Y se postró delante del ídolo. La prostituta dijo, ay de mí, no tengo ni educación intelectual ni prerrogativas especiales, y por eso tengo miedo de que, hagas lo que me hagas, no pueda adorar a este ídolo, ni incluso simularlo. La prostituta no tiene un lugar donde ocultar su cabeza, y esa es su autenticidad, su belleza. Ella no tiene una jerga intelectual. Sabe que no se puede esconder detrás de las escrituras, no sabe nada de ellas. Tampoco es virtuosa, no pertenece a una familia musulmana, no tiene sangre sagrada en sus venas. Es una pecadora, y lo sabe. Así que, sin prerrogativa de protección alguna, sin la protección de argumentos intelectuales o filosóficos, es vulnerable, no puede ser falsa. No puede defenderse porque no puede encontrar ningún argumento, ninguna falsa protección. Nunca se sentirá feliz consigo misma si se postra ante este ídolo. Nunca será capaz de perdonárselo a sí misma. El estudioso no sentirá ninguna culpa. Sabe que las escrituras lo permiten, sabe que hay precedentes. El Sayed se olvidará de todo, pero la prostituta no podrá perdonárselo si hace algo falso. Una extraña historia. En la que el pecador es la persona auténtica. Y esta es también mi experiencia, eso es lo que he observado. Los pecadores son más auténticos que los denominados virtuosos. La gente inocente, ignorante, es más sincera que las personas sofisticadas y cultas. La civilización solo hace gente astuta. Pierden toda su inocencia, toda la fragancia de la inocencia. ¿Recuerdas a María Magdalena? Ella parece ser la única verdadera seguidora de Jesús. Su autenticidad, su atrevimiento, es inmenso. Jesús ha ido a su casa y ella derrama su mejor perfume en sus pies, lava sus pies con el perfume y después los seca con su pelo. Estaba allí sentada derramando lágrimas y más lágrimas, y naturalmente los virtuosos se ofendieron. Alguien le dijo a Jesús, esto no está bien. Es una pecadora, no se le debería permitir que te tocara. Así se ha comportado siempre el egoísta, el virtuoso, el intelectual. Judas tampoco estaba contento con esto. Debió de ser un comunista o un socialista. Dijo, esto es un despilfarro. Ese perfume es muy caro, ¿por qué gastarlo? La gente se muere de hambre. El perfume podría venderse, es raro. Podríamos haber alimentado a algunos pocos. Parece lógico. Tú tenderás a estar de acuerdo con Judas en vez de con Jesús. Lo que éste dijo era muy ilógico. Él dijo, pero siempre habrá pobres. Cuando yo no esté os podréis ocupar de ellos. No entendéis el corazón de esta mujer. No le puedo decir no a ella. Dejadle hacer lo que quiera. Dejadle que se descargue, dejadle llorar, dejadle tocarme. Dejadle que derrame su perfume, caro o barato, eso carece de importancia. No le puedo decir que no a ella.
puedo ver cómo surge de su corazón un gran sentimiento. Eso es oración, está en un estado de oración. No puedo molestar su oración. Jesús comprendió que María Magdalena tenía un hermoso corazón. Ella fue la primera que lo reconoció después de la resurrección. Solo había 3 mujeres cuando descendieron a Jesús de la cruz. Una de ellas era María Magdalena. Todos esos grandes apóstoles habían desaparecido, y debes recordar, Judas era el único estudioso entre los seguidores de Jesús, el único profesor, el único intelectual, el único estudioso, y él le traicionó. Esto es simbólico. El intelecto traiciona. La mente es astuta. Siempre crea conspiraciones en contra de la verdad. Deja que Judas sea el símbolo de la mente. Era el más intelectual, la persona más articulada. Si no hubiera traicionado a Jesús, se hubiera convertido en el fundador de la iglesia. ¿Por qué le traicionó? La mente traiciona, la lógica traiciona. Tu mente está en contra de tu ser. La prostituta no tenía mente. Había vivido una existencia muy simple vendiendo su cuerpo. No conocía las escrituras, no tenía tiempo de leerlas. No podía tener el ego de una persona virtuosa. ¿Cómo podría tenerlo? Ella era simplemente humilde, lloraba. No podía tener ningún ego, y esa es la puerta de lo divino. La prostituta dijo: ay de mí, no tengo ni educación intelectual ni prerrogativas especiales, y por eso tengo miedo de que, hagas lo que me hagas, no pueda adorar a este ídolo, ni incluso simularlo. He estado con santos y con pecadores. Mi propia observación es que los denominados pecadores son las personas más auténticas del mundo, y los denominados santos son las personas más falsas del mundo. Estos últimos son solo pseudo. El pecador tiene realidad. Y a partir de esa realidad, el salto cuántico es posible. Solo el auténtico puede ir a lo auténtico. El falso sigue siendo falso, no puede tener ningún encuentro con la verdad. Por eso, recuerda, la barrera más grande entre tú y Dios es tu ego, y el ego se alimenta de conocimiento, virtud, respetabilidad, nombre, fama, poder. Recuérdalo, y no alimentes tu ego. Vuélvete más humilde. Mira tus limitaciones, mira tus fallos, mira tus errores, y sé humilde. Ese mismo ver te hará humilde. En esa humildad, la oración surge espontáneamente. Y una gran valentía nace de esa humildad. La humildad es fuerte, el ego es muy débil. Pensarás en esta paradoja. El ego solo aparenta ser fuerte. Pero es débil. De hecho, el ego es el esfuerzo de la persona débil de protegerse a sí misma. El ego es una armadura. La persona sabe que en el fondo es muy débil. El ego es un esfuerzo para proteger su debilidad. La persona débil tendrá el ego más grande. Son complementarios. Cuanto más débil eres, más grande es el ego que necesitas para protegerte. La persona realmente fuerte no necesita tener ego. No necesita protección, puede vivir desprotegido. Puede vivir inseguro y de un modo vulnerable. El erudito era una persona débil, igual que el sayed. La prostituta tenía fuerza, la fuerza de la rosa. Vulnerable, suave, delicada, a la vez que fuerte. ¿No has observado una rosa por la mañana jugando con los vientos? Tan delicada y a la vez tan fuerte, viviendo una historia de amor con el sol. Tan delicada, levantando alto su cabeza, frágil y a la vez tan fuerte. Lao Tzu lo llama la fuerza del agua. El ego tiene la fuerza de la roca, la persona humilde tiene la fuerza del agua. Y Lao Tzu dice: vuélvete como el agua, el camino del agua. Vuélvete suave como el agua y finalmente vencerás. Recuerda, la dureza te lleva a la derrota. Tu misma resistencia a la vida más pronto o más tarde te destruye. Es tu propia dureza, tu propio ego, que se vuelve veneno en ti. Observa una cascada cayendo sobre una gran roca, la roca no puede ni siquiera imaginar que esta humilde agua, suave, femenina, la va a destruir. Pero llegará un día en que la roca habrá desaparecido, se habrá convertido en arena, y el agua continuará fluyendo de la misma manera. Las rocas mueren por su propia dureza. El ego es como una roca, la humildad es como una rosa. El ego parece ser fuerte pero no lo es, y la humildad parece ser débil pero no lo es. No te dejes engañar por las apariencias. La prostituta dijo: puedes hacer lo que quieras. No voy a ser falsa, ni siquiera voy a simularlo.
Esta fuerza de la humildad, esta pureza del pecado, este poder de la rosa actuó como un fenómeno mágico sobre el rey. La enfermedad del rey se desvaneció inmediatamente con este comentario. ¿Qué sucedió? No podía creer lo que sus ojos veían, fue tal el choque. Había obligado al gran estudioso, y este estaba tumbado en profunda obediencia. Había obligado al Sayer, el descendiente del poeta Mahoma. ¿Y la prostituta? Nunca hubiera imaginado que una prostituta se opusiera con tanta fuerza. Una mujer tan delicada, una pecadora como ella. ¿De dónde surgía su fuerza? De su inocencia. No tenía pretensiones, estaba indefensa. La enfermedad del rey se desvaneció inmediatamente con este comentario. Parece que tuvo un satori. No se lo podía creer, era impactante. Sus ojos se abrieron. Como si por arte de magia viera el engaño de los dos adoradores de la imagen. En ese mismo momento hizo decapitar al erudito y al Sayer y liberó a la prostituta. Esta es una historia simbólica. Estas historias son parábolas, no son hechos históricos. La parábola está diciendo que delante de Dios serás reducido a la nada si llevas falsedades contigo, serás decapitado, serás arrojado al polvo. No serás capaz de ponerte delante de Dios. Tu mentira te matará. Y liberó a la prostituta. Y ante la verdad, solo ese poder que surge de la humildad, ese saber que surge de la inocencia, solo eso te libera, solo eso es liberado. La libertad es para aquellos que están libres de ego. No hay otra forma de libertad. Libertad significa estar libre del ego. Eso es moksha, nirvana. Y una prostituta puede alcanzar esa libertad, mientras que un gran estudioso puede desperdiciarla. Incluso un descendiente del profeta puede desperdiciarla. Solo hay una cosa decisiva: si estás protegiendo tu ego, perderás a Dios. Si estás preparado para abandonar tu ego, le encontrarás. En ese abandonar se produce el hallazgo. El hombre y Dios no son dos, dicen aquellos que saben. Pero entonces, ¿por qué están separados? Desde la perspectiva de Dios no estás separado, solo desde tu perspectiva sientes que estás separado. ¿Y por qué? Tu pensamiento te separa. No estás realmente separado. Es una creencia fabricada, es una autohipnosis. Piensas continuamente que estás separado, de ahí que la idea se haya convertido en un fenómeno permanente arraigado en ti. Este es el ego. Pensarte separado de la existencia es el ego. Pensarte a ti mismo uno con la existencia es confianza. No te protejas. Protección significa que te has creído la falsa idea de que estás separado. No empujes el río. Ve con el flujo de la existencia. Mientras estés vivo, vive. Mientras mueres, muere realmente. Mientras estás muerto, sé un muerto. Si estás despierto, mantente despierto. Durmiendo, duerme. No dejes que haya separación entre tú y la vida que te rodea. Y no actúes desde un estado de erudición, eso crea la separación. Actúa siempre desde el no saber, actúa desde la no mente, actúa sin pasado. Actúa en el presente y hazlo de forma auténtica. Y seas quien seas. Quizás seas una prostituta, si puedes responder a la realidad auténticamente, de forma sincera, no habrá ninguna barrera entre tú y Dios. Lo único que te ayuda a fusionarte y encontrarte con lo divino es una auténtica respuesta en el presente, una respuesta auténtica a la vida. Eso es lo que yo llamo oración.